Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a la gente que nos ve en televisión abierta por Canal 1, a los que nos siguen por las plataformas de La Silla Vacía. Recibimos sus comentarios. Hoy vamos a hablar de el vehículo, la manera en la que Gustavo Petro se proyecta en política aquí en Colombia más allá del 2026. El Comité para una Asamblea Constituyente. Estamos hoy desde la redacción. Edgar Quintero cubre la política de... No, cubre la campaña de Cepeda Sí, y también la campaña de Petro. la campaña de Petro, sí. Y ya nada del gobierno, porque todo es campaña. Porque todo es campaña. ¿A cuántos días? No me ponga a contar, pero estamos no, pues Hasta el final. de este domingo en 3 semanas. Tres Estamos a semanas. hacer 3 semanas, un poquito más de 3 semanas, Sí, ¿no? La recta final. sí, la recta final con un Petro jugadísimo en plaza pública y agitando de nuevo la constituyente. Él había tenido unos meses donde eso lo había enfriado, Sí. ¿no? Llegó el 1 de mayo y lo volvió a levantar. Claro, lo volvió a levantar desde Medellín. Está pidiendo plata para el comité que está recogiendo las firmas, Sí, Petro directamente. Y creo que usted firma esta nota que a mí me ayudó a entender una cosa que no tenía tan clara, y es que usted logra reconstruir cómo esta constituyente es el vehículo con el que, más allá de quien gane en 2026, Petro va a seguir haciendo política en Colombia, ¿no? sí, parece ser como el presidente imaginándose su futuro. Que siempre sobre Petro hay como dos versiones, y aquí estamos haciendo política ficción, de cómo va a ser de expresidente. Y siempre hay unos que dicen como, no, el presidente va a estar en París, donde viven a sus hijas, escribiendo sobre cambio climático. Y otros dicen, no, político pues va a estar agitando la constituyente, siendo uno de los grandes actores en la izquierda. Claro, que son como un poco los dos modelos actuales de expresidentes que tenemos en Colombia. Sí, Va a ser un Santos y Iván Duque por fuera haciendo como unas cosas de charlas, o va a ser Álvaro Uribe sí. levantándole la mano a Paloma Valencia después de habérsela levantado a Iván Duque, después de habérsela levantado a Oscar Iván Zuluaga, después de habérsela levantado a Juan Manuel Santos, Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, los uribistas dirían que Santos en medio de sus charlas va haciendo sus jugadas políticas, ¿no? Sí, pero, o sea, que Santos no tiene votos. Creo que Petro sí Sí, tiene. O sea, como que esta es como la pregunta sobre si Gustavo Petro, y es una de las preguntas que están en esta elección, es si Gustavo Petro va a entrar dentro del selecto grupo, solitario grupo de los presidentes que pueden poner presidentes, ¿no? sí, Y en el siglo XXI en sí. Colombia solo hay uno en ese grupo. Sí, y creo que también volvemos sobre este tema, no solo porque el presidente lo pone, sino porque Petro empezó con la constituyente del 2024 y en ese momento de verdad era como un globo, no habían documentos, no había como una organización para sacarla adelante. Una vaina de los cabildos que nadie Ajá, entendía, entonces exacto. si el pueblo se podía constituir a través de cabildos o no, me acuerdo de eso. Sí, y hoy hay un camino más claro, hay un comité y hay un presidente diciendo qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. Esto es lo que dijo en Medellín en medio de las marchas del 1 de mayo. Eso queremos que quede escrito, no cambiando la Constitución de 1991. No es necesario cambiarla. Lo que queremos es agregarle 2 capítulos. Uno, el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, individual, social y colectivamente. Y otro, con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente, la corrupción en Colombia. Bueno, entonces eso es, hay muchas versiones de lo que es esta constituyente, ¿no? Sí, En boca de sí. Petro, esa es una, la de unos capítulos. Creo que lo que usted encuentra leyendo precisamente qué es lo que propone el comité es distinto. Antes de eso, hablamos de cómo es el camino. Sí, a ver, entonces, que esto es importante. Petro quiere el 20 de julio, que es el último día en el que va a hablar, porque el presidente instala al Congreso, quiere acompañar la radicación
de una ley que convoca a la Asamblea Constituyente. Esta ley lo está haciendo a través de firmas, hay un comité promotor, es decir, no va a ser una iniciativa del gobierno, sino va a ser lo que en la Constitución se llama una iniciativa popular legislativa. No es exactamente claro que a través de esa iniciativa se pueda presentar una constituyente, pero charlando con constitucionalistas dicen que pues tampoco lo prohíbe y que ese puede ser el camino. Sí. Entonces por eso Petro en el 1 de mayo habló de que deben recoger 5 millones de firmas. En realidad la registraduría pide algo más, pide algo así como 2.100.000 firmas, que es el 5% del censo electoral, pero Petro quiere 5 millones porque normalmente la registraduría invalida algunas firmas. Y para mostrar 5 millones de firmas Exacto. que es más o menos lo que entregó Abelardo de la Espriella Claro. para su postulación por firmas. Sí. A ver, una vaina, y aquí hay que echar un poquito de memoria, es que la Constitución del 91 prevé la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. A diferencia de la constituyente anterior, la constituyente que se reformó con la Constitución del 91, que no sé qué me dirán los de la séptima papeleta, pero eso todo fue un mecanismo que no estaba contemplado en la ley. Como Claro. para no decir que no era legal, sino que no estaba contemplado en la ley, Sí. ¿no? Y ahí hubo que hacer como un ejercicio jurídico, pues, que no Sí. estaba pegado a ninguna letra, ¿no? Exacto. Cambio en la Constitución del 91 sí existe el mecanismo. Sí, la Constitución del 91, dentro de sus formas para reformarla, contempla la constituyente, y la constituyente, según la jurisprudencia de la Corte, puede incluso tener el mandato de crear una nueva constitución, ¿no? Entonces, pues, o sea, ese mandato puede ser muy amplio. Y en este caso, en el caso del comité promotor, cuando uno lee el proyecto que quieren presentar, ese mandato es muy amplio y puede derivar, aunque Petro diga que no es necesario cambiar la Constitución del 91, puede terminar en una nueva Constitución. En que todo está sobre la mesa. Antes de eso, entonces vamos al camino un poco de la mecánica de cómo funcionaría esto. Entonces, el 20 de julio del 2026 el comité promotor presenta un proyecto de ley para la convocatoria. Ajá. El Congreso, bueno, el comité promotor tendría que entregar esas firmas Sí. y tendrían que ser avaladas por la registraduría, Sí. y después entonces entra ese proyecto de ley como una iniciativa ciudadana que tendría que tramitar el Congreso. El Congreso, sí. Ahí es importante que esta ley tiene unas mayorías más exigentes para Sí, ser aprobada. pero no tan exigentes. O sea, Ajá, sí. yo por alguna razón en algún momento pensé que se necesitaban 2/3, por No, ejemplo, que es como lo que se necesita para sacar al presidente, para declararlo, no, para hacer lo que los gringos llaman el impeachment, ¿no? Sí. Para sacarlo del poder. Sí, sí, sí. No son tan exigentes, pero es una mayoría absoluta. Sí. Estamos hablando de 92 representantes a la Cámara y 52 senadores, ¿no? Pensemos que el pacto va a tener 25. 26, Sí. 25, 26, no, me puedo equivocar, pero pues conseguir esa mayoría pues en un Congreso que va a ser fragmentado, pues va a ser difícil. Claro. Una vez aprobada, la ley debe pasar a sanción presidencial. Ahí depende de quién esté en la presidencia. Podría tener algún rollo, aunque usted me decía ahora como un presidente, pues va a ser muy difícil para un presidente no firmar una ley que saca todo el Congreso. Sí. Después, si la firma. Sí, pasa a la Corte Constitucional, que hace una revisión previa, solo por asuntos por vicios de trámite, Sí. ¿no? Entonces, pues ahí también, o sea, si pasa el Congreso, el camino es bastante limpio para la constituyente. Excepto en la votación, ¿no? Claro, Entonces ahí tiene sí. que ir a... Eso lo estipula la Constitución, que para citar a la constituyente tiene que ir a una elección para convocarla. Sí, y tiene una votación exigente, que es el 30% del censo electoral, son casi 13 millones de votos de personas que deben votar por el sí a esa constituyente y que además deben aprobar el temario que sale del Congreso y la forma en la que se van a elegir los delegados, que es otra votación posterior. Ahorita que hablemos del contenido, entonces el proyecto de ley propone como una estructura de contenido, pero esa estructura de contenido puede ser modificada por el Congreso en todo Claro. este trámite. Claro, sí, y lo particular del proyecto de ley del comité es que su mandato es muy amplio, ¿no? Es el artículo 3 de ese proyecto y habla simplemente de reformar la Constitución política y simplemente le pone los límites mínimos que exige la Corte, que es, por ejemplo, no
no violar los tratados sobre derechos humanos, ¿Qué? que es no volver como a la esclavitud, ¿no? ¿No? Que eso son como las cosas mínimas que no puede hacer el constituyente, pero el resto pues tiene un mandato muy amplio, pero como ustedes, el Congreso puede acotar todos esos temas. Nunca una iniciativa como de democracia directa ha logrado este umbral. Lo ha intentado la consulta anticorrupción. Sí, Lo 2000. intentó. Se habló acerca de esto mucho durante el tema de la consulta popular para la reforma laboral con la que el gobierno como que forzó la mano del Congreso de la República Sí. y del Senado específicamente para revivir la ley laboral, ¿no? Ellos decían que sí iban a poder, pero bueno, eso finalmente nunca fue a las urnas. Sí. Es un margen exigente, ¿no? Es un margen exigente y yo creo que también en ese cálculo futuro de Petro pues va a depender lo que pase en estas elecciones y cuál va a ser la fuerza de la izquierda. Me imagino, ¿no? Digamos, esto también política ficción, pero si el pacto logra, como dicen, ¿no? Ese triunfo en primera vuelta, creo que al presidente le gustaría que esa constituyente se votara más temprano para validar esa votación. Entonces, si logra el umbral de casi 13 millones de votos, ahora sí se cita una nueva elección para elegir a los asambleístas. A los Eso asambleístas. es como Chile. Sí, y digamos ahí la gran pregunta que la respondimos en la nota es si Petro puede o no ser asambleísta, ¿no? Y todo eso va a depender del régimen de inhabilidades que el Congreso saque sobre los Pero como delegados. la presentó actualmente el comité, no hay nada que diga que el presidente no se vaya a presentar como asambleísta. Exacto, no hay ningún límite para eso. Y si se aprueba así, pues Petro Eso es lo que podría. Gustavo Petro sabe hacer, ir a elecciones, ¿no? Y ganar elecciones. Entonces, ahí se escogen a los asambleístas y ahorita hablamos como de las particularidades que tiene la propuesta inicial. Luego iría a sesiones, se suspende la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado. No se disuelve el Congreso, No. pero el Congreso queda limitado. Claro, que eso es un punto importante, porque eso es un desincentivo de los actuales congresistas para aprobar la constituyente, que Sí. básicamente durante un periodo de tiempo, pues, sus funciones quedan muy limitadas. Luego deliberan y luego puede esa misma asamblea dictarse sus reglas para determinar si se necesita una nueva elección para refrendar esos resultados, que ahí fue donde todo hizo agua en el proceso chileno, ¿no? Sí. Nosotros ahí ponemos unas fechas tentativas donde Sí. podría empezar, sí, donde si todo sale en 2028, ¿no? 2022 ya. Sí. Uf. Bueno. Me suena mejor la Constitución de 1991 que la Constitución de 2028. Que sea lo que el pueblo quiere, ¿verdad? Que sea lo que el pueblo quiere. No, porque pues realmente creo que tiene, se lo digo en serio, porque tiene aprobación del Congreso, ¿no? Sí. Con una mayoría absoluta. Tiene la sanción presidencial, tiene La el elección de la referendo, el referendo para ver si se cita. Luego tiene la elección para ver cómo queda la convocatoria de los constituyentes. Sí. Y luego posiblemente un nuevo referendo. O sea, si una constituyente logra sacar todo eso, pues yo digo como ahí se constituyó el poder. Claro. Hay un poder constituido, el pueblo se constituyó después de todo eso. Sí, y creo que los constituyentes del 91 previeron ese camino justamente para que, como no sucede, como en el 86, que hubiera un camino para que eso pudiera pasar. Claro. Entonces, ahora sí, esto obviamente el presidente no lo está apoyando directamente, es un comité. Esa es la cuenta. Esa cuenta, vi como que algunas personas le mandaron como un pesito para ver de quién era la cuenta y la cuenta es de el promotor del comité, Sí. que es un contratista de Casa de Nariño. Sí, entonces es el vocero nacional, Sí. Armando Custodio Guairiyú, que es un líder indígena que estuvo en la UNIC y que es contratista de presidencia. Él es el vocero nacional, hay otros 8 voceros y pues son personas vinculadas como al movimiento social más afín al petrismo. Ahí está FECODE, está un representante de FECODE, está un representante de la CUT, que son dos de los sindicatos que más le sacan gente al presidente en sus movilizaciones. Sí. Entonces usted en esta nota me preguntaba, y bueno, ¿esto es un comité ciudadano
o es una iniciativa del gobierno. Y pues esto es formalmente ciudadano, pero el gobierno está empleado a fondo para promover. Pues, y los eventos oficiales del gobierno son para promover la constituyente, como lo que acabamos de escuchar del 1 de mayo, Sí, sí. ¿no? Del gobierno de Gustavo Petro. Entonces la pregunta ahí, ¿esto es el proyecto de la izquierda o es el proyecto de Petro? Y se lo pregunto porque Cepeda ha dicho que la constituyente, lo hemos hablado acá, la constituyente no es su prioridad, no la descarta, ¿no? Y de hecho, cuando firmó el acuerdo de adhesión con el Partido Verde le pidió una versión un poco aguada de firmar sobre piedra que no iba a hacer una asamblea constituyente. Él dijo, no, no lo voy a hacer porque no quiero pelear con Petro, según lo que reporta usted. Y habla Cepeda de el poder constituyente también, se lo pongo acá. Porque la decisión de nuestro pueblo emana de una convicción que tiene raíces muy hondas y porque hemos comprendido que ya no basta solamente protestar. Ha llegado el tiempo de ser poder constituyente, que es al mismo tiempo transformador y vigilante. Listo. Entonces, Cepeda ahí es mucho más cauto, ¿no? Y habla de poder constituyente. Por ejemplo, ese fue el discurso de Cepeda el 1 de mayo aquí en Bogotá. A diferencia de Petro, por ejemplo, no habló de temas, no habló de mecanismos. Entonces hay que decir que el senador sí ha sido como consistente desde el 2024, cuando Petro empieza a hablar de la constituyente, en ser mucho más cauto. Todas las semanas Cristo está diciendo que eso no va a ser importante en su gobierno, pero como usted dijo, no la descarta. y el comité recoge firmas en sus actos de campaña. Creo que la de la FM, el colombiano también está También el muy colombiano. encima de esta historia, ¿no? Y es como, ahí este es un evento de campaña. De hecho, con la Alianza Verde, el partido que quería que Iván Cepeda renunciara a la Asamblea Constituyente, no, esto me hace pensar que esto puede ser una pelea dentro de la izquierda, ¿no? Y dentro de la coalición actual con la que Cepeda va a la presidencia, si gana. Sí, esa puede ser una de las aristas de este tema. Digamos, en el próximo gobierno, si es de Cepeda, que haya una diferencia entre el hipotético presidente Iván Cepeda y Petro, que por supuesto seguirá siendo una figura muy importante dentro de la izquierda y pues seguirá insistiéndole a sus congresistas en el pacto histórico que ese es el camino O sea, trazado. como es que puede pasar, y ha pasado con Santos Sí. y Uribe incluso Iván Duque. Bueno, Petro en un trino hace unas semanas, él habló de varios temas, mencionó Sí, 12 temas, la mayoría de temas sociales sobre las reformas. Y digamos, aquí hay que decir que el presidente lo que quiere es constitucionalizar la visión de la izquierda sobre temas en salud, en pensiones, en educación. Y para aterrizarlo más, es como limitar, sobre todo limitar el rol del sector privado en esos sectores. claro, también amplía como el poder del Estado sobre la economía de manera importante al modificar el mandato del Banco de la República, ¿no? Sí, sí. Y le dicen, usted no debe estar tan fijado en la inflación como en la redistribución de los ingresos, el empleo y exactamente. Sí, en esos, digamos, en la motivación del proyecto de ley del comité promotor, hay temas mucho más explícitos sobre lo que Sí. quieren cambiar. Y justamente se habla del Banco de la República. Hoy, en la Constitución del 91, el principal mandato del banco es luchar contra la inflación. Y eso, pues, ha tenido, desde que el banco es independiente, pues ha tenido unos resultados exitosos. Que el Y aquí Banco de la cambia República se alinee explícitamente en el imperativo constitucional de superar la desigualdad, informalidad y fragilidad productiva. Claro. Y todo eso, los detalles están en la constituyente, pero implicarían, me imagino, como determinar una forma distinta de elegir a los codirectores, de modificar su régimen que les da más o menos independencia. Sí, exactamente. Y creo que en el proyecto de ley, una digamos, de lo más particular que se menciona en ese proyecto es que al presidente se le dan ellos los llaman unas cláusulas excepcionales para legislar, que se activan. Ellos hablan de cuando hay omisiones absolutas del Congreso para regular temas sociales y lo conectan con lo que llaman como bloqueo institucional.
Y uno mira lo que pasó en este gobierno con el tema de salud. O sea, eso sería cambiar como radicalmente el espíritu de democracia liberal que establece la Constitución del 91, basado en unas ideas como la separación de poderes y una fuerte separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y la rama judicial. Sí, ¿no? En este caso, lo que ellos imaginan es que el presidente puede hacer leyes cuando determina que hay un bloqueo institucional. Sí, yo hablando con constitucionalistas, ellos me decían que en el derecho comparado, digamos, hay presidentes, jefes del Ejecutivo en otros países que tienen, digamos, tienen más espacio para sacar decretos, leyes, pero que en Colombia sí la tradición ha sido una separación como mucho más estricta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto la izquierda parece querer cambiarlo. ¿Petro se puede reelegir? Todo va a depender de los temas que limite la constituyente, pues el Congreso, ¿no? O sea, el Congreso es el que le da el mandato a los temas que puede tocar a la constituyente. Si ganara Iván Cepeda, ahí él sí ha dicho en este acuerdo de adhesión con el Partido Verde que está en desacuerdo con la reelección. Está en desacuerdo, él firmó que no va a promover la reelección presidencial. Tiene dentro de su equipo justamente a Juan Fernando Cristo, que eso fue en 2015, en el gobierno Santos, fue el que le puso el candado a la reelección presidencial, pero la constituyente puede decir que ese tema puede estar sobre la mesa, que se puede discutir. Y ahí creo que esto hay que mirarlo como una perspectiva más amplia y es como que esto puede ser unas modificaciones y el presidente no necesariamente va a ser de izquierda en el futuro. Claro. ¿No? Antes de irnos, ¿cómo estaría conformada la asamblea? Entonces, ¿son todos electos? Sí, son todos electos, pero hay circunscripciones distintas. Entonces hay 87 elegidos como elegimos a los senadores por circunscripción nacional, y hay otro grupo que son 30 que son elegidos, digamos, por circunscripciones especiales étnicas, ¿no? Entonces hay 10 para los indígenas, 10 para los afros y 10 para las organizaciones campesinas, ¿no? Y para las circunscripciones de paz. Sí, y hay otros 18 delegados que son 16 de la CITREP y 2 de colombianos en el Y exterior. por lo que sabemos de la política en Colombia sobre esas circunscripciones, ¿eso a quién le da una ventaja? Pues es que los de las circunscripciones de paz, transitorias de paz, están en la campaña de Iván Cepeda, ¿no? Las organizaciones afro e indígenas son cercanas al pacto histórico. Entonces, si eso queda conformado así, pues eso le daría a la izquierda una gran influencia en esa futura asamblea constituyente. Todavía hay mucho en el aire. Este es un proyecto que todavía no aterriza, pero que ya se anuncia como el vehículo principal de Petro para seguir siendo relevante en la política colombiana más allá del 2026. Muchas gracias, señor. A usted. Y muchas gracias a ustedes. A ver, siento que esto, ¿usted cree que va a alcanzar a recoger las firmas? ¿Cuántas va? Van pocas, van 900.000, Sí. ¿no? Pero con el gobierno impulsándola como lo está, y a 2 meses y medio del 20 de julio, cuando deben presentarlo, pues es posible, ¿no? Que eso suceda. Es una apuesta dura que podría pues, terminar fragmentando no solamente y dividiendo al país. Hay unas iniciativas como para detenerla, ¿no? El de Sergio Fajardo, que se inventó como un comité, un contracomité que está también recogiendo firmas para presentar un proyecto de ley que modifique la posibilidad de este comité de hacer una constituyente, ¿no? Se le ponga como un congelador de 2 periodos. Sí, y luego hay que insistir en que esto tiene muchas etapas y muchos obstáculos. No, pues precisamente, por ejemplo, como uno dice, como esta vaina tan corporativizada de la elección de los asambleístas, Humberto de la Calle publica una interesante columna en El Espectador donde dice, si usted se fija en el pasado de la manera de ver como las elecciones de esta manera, el referente más claro es de Laureano Gómez y su imaginada reforma constitucional. Sí, Laureano Gómez que tenía como una obsesión por reformar lo que se hizo en 1936, y su idea del Senado era, digamos, otorgarle unos cupos a ciertos sectores con intereses representativos en la sociedad, ¿no? Como la SAC, en su momento, digamos, lo que era el prototipo de la ANDI, que estuvieran, digamos, dentro del Senado, sindicatos, incluso invitaba a la prensa a que tuvieran senadores en esa forma corporativista de ver el poder. Claro, que es muy curioso que ahora sea como la mirada de la izquierda
70 años, casi 80 años después de eso. Y esto puede entrar así al Congreso y ser modificado por el Congreso, Sí, ¿no? todo puede ser modificado por el Congreso, las inhabilidades para ser delegado, es decir, el Congreso puede definir, por ejemplo, que los expresidentes no se pueden lanzar, ¿no? Y entonces, si es que Petro tiene ese sueño, pues no podría cumplir el sueño de ser asambleísta de la constituyente del 28. Porque él no fue asambleísta de la del 91. No, no lo fue él, porque él en ese momento pues era un cuadro con un perfil bajo de lo que fue el M-19 y luego la Alianza Democrática M-19. Muy bien. Creo que vamos a estar hablando de esta constituyente en un buen rato. Sí, claro que uno, pues, que uno de los principales jefes políticos de hoy, la principal fuerza política del país, esté tan empeñado en hacerle un cambio tan profundo a la Constitución del 91, pues indica que este tema va a seguir dando de qué hablar. Señor, muchas gracias a ustedes. Suscríbanse al canal, activen la campanita, acompáñenos. Nos quedan un poquito más de 3 semanas para las elecciones en primera vuelta y luego 3 más hasta las del 21 de junio, si es que hay segunda vuelta. Y aquí estaremos con ustedes. Chao, que estén bien. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.